Hola, buenos días, buenas tardes, o según la hora que nos estés viendo, te doy la bienvenida a MDM, que quiere decir Martes de Magia, y estoy muy contenta y muy agradecida porque esta invitada, híjole, literalmente está hasta el fin del mundo. Y es un placer que me haya concedido un tiempito para poderla entrevistar y que nos cuente un poco más de. Bueno, en este panorama de que están aislados, de que las familias son muy unidas, de que las mamás pues hacen la comida para sus hijos, incluso algunas hacen el pan, etcétera. ¿Cómo ves la diferencia de los chicos, los que has recibido, o sea, los tuyos y los que has recibido de aquí de México? ¿Qué tienen en común y qué son diferentes? Yo diría que en qué ha sido diferente. Yo he recibido a tres niños, niñas y niños. La diferencia yo creo que radica que nosotros en Chile, o quizás en mi familia, somos un poquito más, no sé cómo decirlo, como no es más liberal, no es esa precisamente la palabra, pero somos como más flexibles en más cosas. Ya hoy en día somos más flexibles. Por ejemplo, a mí no me gusta o no me gustó complicarme con el tema de la alimentación, por ejemplo, que es un tema cuando tú vas a otro lugar, Ajá, efectivamente. Entonces, nunca les exigí ni los obligué a comer, les decía que probaran, pero si ya no les gustaba, no me complicaba mucho en eso. Somos como más abiertos ya no quiere, ya bueno, te hago otra cosa, te invito a comer otra cosa. ajá, Y en cambio, creo que ustedes en México tienen como más rigidez, así como no, se come lo que hay en la mesa, entonces tienes que comerte todo lo que está en el plato. Creo que a un par a mi hijo un poco le pasó eso, pero y es como que en ese sentido yo creo que nosotros desde ese aspecto somos como más, tolerantes. hemos ido como cambiando en eso, y ustedes tienen más normas que me parece en muchos casos súper bien, digamos. Pero como aspectos como súper positivos, eh, bueno, que esto tampoco era un aspecto negativo, digamos, pero como aspecto súper positivo, yo diría que los chicos en general tratan de lograr esa adaptación. Por ejemplo, a mí me pasaba con mi hija que mi hija fue cuando tenía 11 años, y yo la llamaba y ella me decía, sabes que estoy ocupada, llámame más tarde. O sea, no quería hablar conmigo. O sea, no es porque no quería hablar conmigo, sino que claramente estaba mucho más entretenida de lo que yo, y yo como mamá súper aprensiva, con mi otro hijo también. Todas esas posibilidades que te da el clima de ustedes, que para nosotros era, o sea, ustedes están en invierno, pero bueno, nosotros es una maravilla. Eh, me decía mamá, van súper abrigados a clase, y yo voy en short y polera porque estoy muerto de calor. Claro. Oye, pues inclusive los niños, o sea, los niños de Veracruz que fueron a Chile con una sudaderita, yo no sé si ser jóvenes les ayuda o qué, porque era sorprendente que las maestras con sus chamarrotas de frío y los niños tranquilos, ¿no? Bueno, es que nosotros, además eso, que en Punta Arenas hay calefacción dentro de las casas, calefacción central. Entonces no tienes, claro, te da frío en el tramo que camines, que estás Ujú. fuera en la calle, pero tú Claro, entres a cualquier lugar, una tienda o una cafetería, lo que sea, siempre va a haber calefacción. claro, Entonces, claro. claro, pero andaban, como dices tú, sí, sí, me impresionaba a mí eso. Y yo le decía a Fernando que se abrigara, y no, no, que ahí.
Por ahí me lo convencí. Oye, él está apto para vivir allá. De todas maneras, de todas maneras. Ay, Fernando. Oye, y bueno, pues mira, o sea, ¿cuánto disfrutas tú vivir toda esta aventura que es el intercambio, la situación de la escuela, que pues, supongo no es nada fácil, pero ¿tú cómo lo vives? Es que, ¿sabes lo que me pasa? Es que a veces cuando yo veo cosas así como que la gente que va, yo voy tan, o sea, a pesar de todas las dificultades o los problemas que hay que andar solucionando todos los días, yo voy súper contenta a mi trabajo, o sea, voy súper feliz a mi trabajo, me encanta lo que hago, eh, hay algo del destino, creo, en aquello, porque en realidad yo no soy maestra. Yo estudié Exactamente. Mi profesión es ingeniero en informática. Nada que ver. Nunca pensé en volver a mi ciudad, de hecho, yo no pensaba volver a mi ciudad. Y se dio esas cosas de la vida, terminé de estudiar, me fui para allá, quien ahora es mi esposo, coincidentemente le salió un trabajo en Punta Arenas, que tampoco pensaba, mi esposo es ingeniero en pesca. Y una cosa llevó a la otra y después empezó mi papá que, pucha Paula, yo quiero que tú te hagas cargo del colegio, pucha Paula, es que tus hermanos no quieren que, no les interesa trabajar en el colegio y yo creo que tú sí puedes y alguien tiene que preocuparse de esto. Y como buena hija obediente le hice caso a mi papá. Y ingresé al colegio y la verdad es que me enamoré de la educación y me enamoré de la educación personalizada y lo que hacemos. Y Y claro, lo que en sí misma la educación personalizada tiene una magia, una energía muy bonita. Y bueno, mira, este programa se llama Martes de Magia. La pregunta aquí obligada es, ¿qué es para ti la magia? para mí la magia es un poco eso. Viste que hay cosas en la vida que te llevan a algo que tú necesitas. Y en este caso a mí la vida me llevó por un camino diferente al inicio, pero terminé encontrando esto que para mí es mágico. Yo creo que tocar la vida de los niños es mágico. O sea, una palabra puede modificar un niño. Entonces, lo que impacta una escuela en un niño es mucho, es mucho. Entonces, eh, cuando uno lo hace con amor, realmente tiene un significado, yo creo, y una retribución muy potente, muy potente. Y de hecho, hace poco me preguntaron que cómo pensaba yo que iba a salir del Pierfort, y yo le dije que como mi papá, que trabajó hasta el último día de su vida, que el viernes estaba preparando cosas del colegio y el domingo murió. Y es que tu papá fue toda una institución en Punta Arenas y, y como tú dices, por circunstancias, tú ahora es un legado para ti, no tan solo el ser directora, sino como tú dices, ser directora y hacerlo con amor y con entrega y con pasión, etcétera, que nacen del mismo corazón de una persona que se abre a este humanismo y a este, como tú dices, una palabra y a veces hasta una mirada puede cambiar la vida de un niño. Sí. Y si el padre Pierford desde que nos dice que
Desde que recibimos al niño hay que recibirlo en la puerta y darle la bienvenida porque sabe que aquí es su casa, no es su escuela, solo, sino que es bienvenido y es acogido. Esa es la palabra que él usa, ¿no? Acoger a Sí, las personas y bueno, creo que tú eres ejemplo de toda esta enseñanza que tu papá promovió durante toda su vida, como tú dices, hasta el último día. Y qué bonito legado de la vida que te ha dado, porque pues ahí está la continuidad de que esto que se guarda como tesoro en la educación personalizada, que es la educación integral, creo que ha impactado tanto en tu vida que, como tú dices, aunque tus planes eran otros, etcétera, ahí estás, ahora tú eres la directora y qué bonito que, pues a mí me da mucho gusto, ¿no? Que gracias al intercambio tuvimos la oportunidad de conocernos y ver toda la dinámica que hay para recibir a los niños acá y cuando ustedes los reciben allá, todas las experiencias que nos muestran, digo, a través de las fotografías y de los testimonios, de algo que va a impactar toda su vida. O sea, como tú dices, vivir en una ciudad muy pequeña, en donde los niños van a comer, en donde a mí me impresiona esto, ¿no? Que las mamás hacen el pan, etcétera. O sea, es así como, wow. Y bueno, regresan a la escuela y están otro rato y vuelven a sus casas, ¿no? Yo me acuerdo que exacto. Leti y Sandra siempre me cuentan, no, pues es que allá la familia es muy importante. Y digo, aunque es una ciudad moderna, pero pues no tiene tantos distractores como Veracruz, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues son dinámicas diferentes y obviamente estamos donde tenemos que estar y cuando hacemos las cosas con amor, como tú dices, pues ahí sucede la magia. ¿Algo más que nos quieras platicar, Paula? No, te iba a hacer el alcance también, que yo creo que una de las cosas que más disfrutan los chicos de México es el tema de poder desplazarse caminando con toda tranquilidad porque no les va a pasar absolutamente nada. O sea, disfrutar mucho. Algunos decían, tía, es que yo nunca me había subido a una micro, no sé cómo le dicen ustedes, guagua. Camión, no, guagua se dice en Puerto Camión, en camión, camión, ya, Cuba. a un Sí, camión. sí, sí, Nunca me sí. había subido a un camión. Yo, por ejemplo, cuando recibí a la Isabela, me decía, tía, es que yo nunca había caminado en la montaña. Nunca, o sea, además del hecho de ver la nieve, pero que nosotros los sacamos a hacer circuitos en la montaña y caminar, y siempre como mostrarle como ese otro aspecto de la ciudad. eh, Son cosas que realmente, entonces tú dices, bueno, quizá quién sabe el día de mañana nos volvamos a encontrar o si se establece o no se establece un lazo tan estrecho, que a veces no se establece un lazo tan estrecho entre los niños, pero siempre va a quedar esa alegría, esa satisfacción de que, oye, yo sí conocí la última ciudad del mundo, oye, yo sí conocí Veracruz en México, tuve la oportunidad de, no sé, de ver las ruinas, que imagínate, ustedes tienen esa cultura tan rica en ese aspecto más arqueológico que nosotros sí, sí tenemos, pero no tenemos en tanta abundancia como ustedes. Entonces, Pues ya sabes que aquí tienes tu casa y gracias por este tiempo que me regalaste, que ahorita que estás en Santiago de Chile tienes otras cosas que hacer y bueno, pues qué bueno que tuviste tiempito de darnos esta entrevista. ¿Y cuál sería tu último mensaje para el público? mm, yo creo que siempre hay que buscar e intencionar el ser bueno, el no dañar exprofeso a las otras personas, en tener la apertura para abrir los corazones a otras culturas como la nuestra, así que viajen a Punta Arenas, ahí conózcanos, eh, y a veces a creer, a confiar.
porque realmente es un acto de confianza. O sea, yo mando mi tesoro más preciado a la casa de alguien que yo no conozco y ellos hacen lo mismo conmigo. Entonces es un acto de confianza tremendo, tremendo. Claro, Porque yo quiero, yo quiero que ese niño esté bien conmigo y porque también quiero que el mío cuando vaya de vuelta esté bien. Entonces es un acto muy, muy, muy desinteresado, un corazón muy grande, encuentro yo. claro, porque no hay ningún doble moral, ni doble interés, ni nada, nada perverso. No, no, nada, nada, para nada. Pues muchas gracias, Paula. La verdad es de que en mi lista de viajes está Punta Arenas. No sé si el año que entra pueda ir porque a mí no me gusta tanto el frío, pero sí lo disfruto. Pero te agradezco mucho esto que nos comentas porque muchas personas, yo creo que en su mayoría no se imaginan, o a lo mejor ni siquiera habían visto el mapa, que Punta Arenas es la última ciudad, la región de Magallanes. ¿Ustedes cómo dicen que son? ¿La República o cómo me La dijiste? República Independiente de Magallanes. Es La que muchos. República Independiente de Magallanes porque están totalmente aislados. Y, Sí, y y además porque mucho tiempo no nos sentimos, en ese mismo estar aislado, no nos sentimos tan tan chilenos a veces. Teníamos mucha más convivencia con los argentinos que con los chilenos. Entonces, al menos en Magallanes o quizás la Patagonia chileno-argentina, hay una hermandad muy grande, más que visiones contrapuestas, diría claro, claro. Argentina, por ejemplo. Pues este es Martes de Magia y esperemos que les haya gustado esta entrevista y si quieren compartirla, pues se los agradecemos mucho y suscríbanse a mi canal y cualquier tema que quieran que abordemos, pues nos escriben en los comentarios. Muchas gracias y gracias, Paula. Nos vemos. Gracias a ti por la invitación y con mucho cariño te esperamos en Punta Arenas cuando viajes. Magia. Y estoy muy contenta y muy agradecida porque esta invitada, híjole, literalmente está hasta el fin del mundo. Y es un placer que me haya concedido un tiempito para poderla entrevistar y que nos cuente un poco más de ese lugar maravilloso donde vive y que además le ha dado la oportunidad a los niños de la escuela Rafael Díaz Cerdán de conocerlo y conocer la dinámica. Y también muy agradecida porque hospedaste a mi nieto, Luis Fernando, cuando estuvo allá. Y bueno, pues si nos quieres decir tu nombre completo, por favor. Hola, buenas tardes. Para mí es tarde ya. Soy Paula Vera Siguetti, soy de Punta Arenas, Chile, y como dice Violeta, del último lugar del continental del planeta. Disculpa, si le subes un poquito más a tu volumen porque casi no se escucha. Sí, a ver Ahí si ahí ya. me funciona. Ajá. Decía que me llamo Paula Vera Siguetti y vivo en Punta Arenas, Chile, que es literalmente el último lugar continental de América. En la puntita del final de Chile, literalmente en la Patagonia, ¿no? Exactamente, la Patagonia chilena. La Patagonia chilena, efectivamente. Y bueno, pues precisamente por la ubicación geográfica, cuéntanos cómo es la situación geográfica respecto a todo Chile. Bueno, nosotros somos un lugar al cual principalmente se puede acceder mediante avión. Cuando vas por tierra no puedes acceder por Chile, tienes que atravesar Argentina y luego volver a ingresar a Chile para llegar a Punta Arenas. Y esto porque obviamente hacia el final de Chile se vuelve más accidentada la geografía y hay muchas islas y entonces
O vas en ferry ya desde Puerto Montt, tomas un ferry y vas navegando, digamos, hasta llegar a Magallanes, pero si no, necesariamente hay que atravesar Argentina y después volver a atravesar a Chile si vas por tierra. Eso es Entonces somos perdón. aislados. Eso es sorprendente que, por ejemplo, Perito Moreno, que es un glacial enorme, que pareciera que está en la línea de Chile, pues es Argentina, ¿no? Sí, Y, sí. y como tú Igual, dices, geográficamente ustedes están aislados, la región se llama la región de Magallanes, en honor a Fernando de Magallanes, me imagino que fue quien descubrió toda esa parte. Y eso, ese mismo aislamiento, tú me comentabas que hace que la vida, la dinámica familiar sea totalmente diferente a cualquier lugar del mundo. Cuéntanos un poquito, Paula, por favor. sí, yo creo que hace que la vida familiar sea, bueno, en general en el sur de Chile todavía, es una vida muy, nosotros le decimos achoclonada, como muy, siempre juntos, las familias siempre juntas y almuerzan juntos y trabajamos juntos y bueno, hay mucho de eso, nos juntamos mucho también para todas las festividades o festejos que inventemos también, porque a veces se junta por juntarse nomás. Y es muy tradicional, por lo menos todavía en Punta Arenas, almorzar todos juntos en familia todos los domingos, por ejemplo, o todos los sábados, no sé. Pero en mi niñez íbamos a la casa de mis abuelos y nos juntábamos mi familia, que mis papás y mis hermanos, mi tía, sus hijos, mi otro, todos mis tíos y sus hijos, todos en una gran mesa, no sé, de 20 y tantas personas. Aquí en México, te comentaba, se les diría familias muégano, que todos van juntos para todos lados. Y algo que fomenta también toda esta reunión familiar y esta cohesión son los horarios de la escuela, que a mí me sorprendieron así cuando me dijeron cómo funciona, dije, wow. Cuéntanos, cuéntanos acerca de eso. Claro, o sea, todavía muchas escuelas, los niños van a sus casas a almorzar. Los traslados, los desplazamientos dentro de la ciudad no son tan extensos y todavía permiten que las familias se reúnan a almorzar al mediodía. Han habido ya más escuelas, obviamente, en estos últimos tiempos que han ido ingresando a tener horarios como de continuo, entonces donde los niños ya no van a almorzar a sus casas, pero salen más temprano de clases y obviamente les permite desarrollar otras actividades. Nosotros en lo personal en nuestra escuela no, todavía no. Preferimos todavía seguir manteniendo esos horarios y, y también, bueno, por una situación como muy coyuntural de la escuela que no tenemos como acá exige que las escuelas que se quedan a almorzar los niños tengan un comedor habilitado para los niños. Y nosotros en estos momentos no tenemos esa infraestructura, entonces tampoco hemos tomado esa opción porque no nos parece, tenemos igual hartos índices de obesidad y sedentarismo en la región, entonces no nos parece que un sándwich o algo así, ¿no? Una alimentación así para poder seguir de continuo sea lo más apropiado para los niños y su salud, por supuesto. ¿Cuáles son los horarios que manejan en su escuela? Bueno, los niños ingresan a las 8 de la mañana y terminan la jornada de la mañana a las 12:10. Luego regresan a las 2 de la tarde y salen hasta las 4:30, hasta, yo diría que de ustedes es como, sí, hasta como segundo de secundaria. Y después lo que sería desde tercero de secundaria hasta la preparatoria, ellos salen hasta las 5:10 de la tarde, que es lo Ok, más tarde. y así como dices, ¿los papás también tienen esos horarios para poder atender a sus hijos, las mamás, hacer la comida, etcétera? Habitualmente sí, habitualmente.
Y la última vez que hubo como un cambio de horario, nosotros lo sometimos a votación dentro de la familia del establecimiento para escoger el horario, porque el otro horario era continuar hasta las 1 de la tarde y después ir de tres a 5 de la tarde más o menos en el segundo bloque. Pero eso, por ejemplo, ya los niños más grandes que tienen otros tipos de actividades se sentían como más perjudicados y bueno, fue una consulta consensuada con las familias del colegio. ¿Estás tomando té? Estoy tomando té. Té mate, Estoy por tomando, estoy supuesto. tomando, Yo agüita. no, ¿sabes qué estoy tomando? Estoy tomando agua de Jamaica. Ah, ok, pensé con té. Bueno, Paula es directora de la escuela hermana eh, aquí en Veracruz, la Rafael Díaz Cerdán, y allá la escuela Pierfort, ¿sí? Exacto. Y Colegio bueno, Pierre. es muy bonito esta hermandad que tienen porque ya se hizo una dinámica anual, el intercambio. Cuéntanos, eso es muy bonito de tu escuela y de la escuela Uy, Díaz Cerdán. eso tiene una data más larga y tiene una génesis que no fue con Rafael Díaz Cerdán, fue con el Instituto América de León, Guanajuato, fue el primer intercambio que nosotros sostuvimos. Mi papá, que es el fundador del colegio, bueno, empezó a asistir a los cursos de verano que se daban en León. Y obviamente con María Concepción Flores, con Coco, tenían una muy buena relación y entonces un día llegó con la inquietud del intercambio y le dice a la Coco que cómo considera ella la apertura. Y entonces al cuestionarse con respecto a la apertura, la Coco se ríe y le dice, eres demasiado inteligente, Bernardo, para plantear esta inquietud y ahí lo ayudó en el fondo a establecer como lazos con la hermana que era la directora del Instituto América y generar estos intercambios. Y con los cuales también asistían profesores con los chicos y a capacitarse mientras los niños estaban de intercambio y un poco acompañando, pero los primeros intercambios era viajaban los niños solos y viajaban por 3 meses y no por uno. Ya ¡Guau! con, con, con el pasar de los años, bueno, y con las normas chilenas y con el derecho al descanso y qué sé yo, bueno, ya los docentes empezaron ya, que también era necesario ellos, claro, viajar, pero también necesitaban un tiempo para descansar antes de volver a las clases, porque nosotros viajamos en el periodo de vacaciones de las escuelas, por un tema de que nosotros tenemos otro sistema educativo que recibimos subvención del Estado. Y entonces, por esa razón, para no perjudicar la subvención y los trabajos en sí mismos, viajamos en verano nuestro, que ustedes siguen en periodo de clase. Y bueno, después de un tiempo que mi papá tuvo un poco más dificultades de enfermedades y dejó el establecimiento en manos de su antiguo socio. Ahí decayó el tema del intercambio y no lo pudimos volver a instaurar. Hasta que Coco contacta a mi papá con Leticia y con Patti y el Rafael Díaz Cerdán. Y ahí retomamos los intercambios y de ahí no los hemos vuelto a... Solo por pandemia los dejamos de hacer, digamos. Pero ha sido una experiencia, o sea, desde siempre ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora para las escuelas, para ambas escuelas, creo yo, y para los niños principalmente. Vivir eso de enfrentarse a otras realidades,
no solamente las posibilidades de conocer otro lugar del mundo, sino que también vivir in situ lo que es insertarse en otra cultura, en otra familia, con otra forma, otra dinámica familiar, otra forma de pensar, eh, una vida escolar diferente también. Nuestro Dinámicas colegio diferentes, ¿no? es Y de más manera, grande también, perdón. que nuestro colegio es más grande también que el de Leti, entonces hay más efervescencia de niños dando vueltas. eh. Y tú viviste esta experiencia del intercambio el año pasado, que me veniste a visitar a Coatepec. Tuve, ¿Qué experiencia, qué fue lo mejor que pudiste aprender de un mes estuvieron aquí o 2 meses, mes y medio? ¿Cuánto? Un mes. Ok. sí. Bueno, yo la verdad es que no había vivido la experiencia, había viajado con mi hija mayor, vino al intercambio y yo vine a dejarla, digamos, pero por una cuestión también coyuntural, porque mi hermano mayor residía con mi cuñada en Tulum. Entonces fue una instancia también para mí volver a ver a mi hermano, venir a pasar las fiestas con mi hermano y dejar a Florencia en el intercambio. Entonces, pero había estado una semana en Veracruz. En realidad no había venido como al intercambio en sí mismo. Eh, La verdad es que, por supuesto, que una de las cosas más emocionantes e interesantes para uno es la oportunidad de conocer distintos lugares y ver en realidad distintas realidades escolares que, si bien tenemos un proyecto educativo similar, que es la educación personalizada y comunitaria, eh, el poder observar cómo se da en Veracruz, y bueno, también fui una semana a León, también ver en el Instituto América te da otra mirada de lo que tú tienes que cautelar para que no vaya decayendo también esto. Necesita, realmente la educación personalizada necesita de mucha convicción del docente. Entonces, creo que es una de las cosas más ricas con las que yo me voy y he tratado de ir de a poco como incorporando un poco eso en mi visión de mi propia escuela, con todas las diferencias que puede existir, porque nosotros en Chile tenemos como muchas normas que se nos aplican y como te decía, nuestro sistema educativo es distinto, tenemos como tres tipos de escuelas en Chile. Tenemos las escuelas que son dependientes del Estado por completo, Ajá. que son gratuitas y que reciben todo el dinero, el flujo de dinero para funcionar, es una subvención del Estado. Tenemos la que son como la mía, que es una mixtura, es mitad pago de los padres, pagan un monto, pero otro monto también se recibe por subvención del Estado, que se les llama colegios particulares subvencionados, que es mi sector. Y después están los particulares pagados que no reciben ninguna subvención, lo financian derechamente los padres. Y bueno, excepto obviamente por el monto inicial de los que crean el colegio, pero claro, pagan por completo las colegiaturas los padres. Y ellos tienen en el fondo más libertad de cómo llevar su enseñanza sin mucha necesidad de cumplir mucho con las exigencias que tenga el Estado. Los que recibimos subvención tenemos Claro, que cumplir. claro, tienen que adaptarse a las normas que el Estado les da por recibir ese subsidio. Y Exactamente. bueno, pese a esas normas, pues ustedes han adaptado la educación personalizada, que ese será otro tema de otra entrevista, hablar de la educación personalizada, que es todo un proyecto educativo maravilloso, humanista y adaptado a los niños.
Y esto que me comentabas acerca de que en Punta Arenas tienen que emigrar para estudiar que la universidad o cuéntame cómo es el asunto. Existe una sola universidad que ahora en los últimos años ha estado como, incrementando en algunas carreras, o sea, brindándole como un espectro de oportunidades a los niños de la región. Y de ahí tenemos institutos profesionales, que son como otra alternativa. Pero yo no sé cómo sea el sistema, digamos, en México, pero acá sí hay yo creo que también existe como categorizaciones de las universidades, y entonces, claro, hay una mirada de ciertas universidades que obviamente tienen más éxito, y obviamente tienen un mayor arrastre con respecto a los niños cuando se quieren incorporar al mundo del trabajo. Y entonces tienen que Y emigrar a Santiago, ¿no? Me decías. hay distintos lugares, a veces hay incluso dependiendo de lo que tú quieres estudiar. Por ejemplo, en el ámbito científico, más de las ciencias biológicas y etcétera, bueno, la Universidad de Valdivia es una universidad muy, muy buena. Entonces hay estudiantes que se van a Valdivia. La Universidad de Concepción tiene otro tanto con las ciencias sociales y todo esto, no es solamente Santiago, digamos. Después tienes Temuco, tienes Valparaíso. En mi caso yo estudié en Valparaíso y también tienes, por cierto, que tienes Santiago, que tiene muchas universidades y muy, muy bien catalogadas. Tienen muy buen nivel educativo. Pero Sí, es muy interesante que para ir a la capital tienes que tomar un avión, ¿no? exactamente. O 3 días en bus. O 3 días en autobús. Wow. Porque tienes que salir, bueno, literal tienes que atravesar Argentina y volver a retornar a Sí, Chile. sí. Wow. Oye, ¿y en avión cuánto tiempo es de Punta Arenas a Santiago? En vuelo directo 3 horas y media. En vuelo con escala 4 y media. Qué barbaridad. Sí. Yo hice, fíjate, Veracruz, Tijuana, que está pues, del Golfo al Océano Pacífico, del Golfo de México al Mar de Cortés, creo que son 2 horas y media, Ya. 2 horas y media. Pero de México a Chicago también son 2 horas y media. Entonces, o sea, imagínate las distancias, ¿no? Chicago está muy al norte. Pero bueno, esa situación geográfica también, pues hace que la gente sea, tú dijiste, las familias sean unidas. En México se llamarían, ya dije, muéganos, ¿no? Son muy unidas, todo. Inclusive los horarios. Ah, déjame preguntarte, ¿las mamás hacen pan para sus hijos? O sea, ¿es casero el pan que comen los niños? En algunas casas sí todavía. En la mía no, pero Ah, no es. no, porque la mamá trabaja. Sí. Wow, qué Somos, interesante. Y, somos muchas madres las que trabajamos ahora, sí. Hay hartas madres oye, trabajando. y tú decías que allá en el verano es cuando vienen para acá, pero acá pues vienen en diciembre, ¿no? ¿Cuándo vienen los niños? Sí. A fines de diciembre o en enero. En realidad, como que el intercambio se ejecuta en enero, sí. ¿Cuántos días vienen? Hemos estado viajando casi un mes y unos cuantos días más. Nos hemos abierto, digamos, y Leticia, efectivamente, y la escuela nos ha abierto la posibilidad de viajar un poco antes de Año Nuevo por una cuestión económica netamente, de financiamiento para las familias que viajan, ¿no? Porque efectivamente cambia el valor del pasaje, eh, si viajas antes de Año Nuevo. Sí, porque son temporadas altas. Oye, tengo entendido que se hace un trabajo comunitario para que los niños puedan viajar al intercambio, ¿sí es así?
Sí, las familias hacen varias actividades. Bueno, dentro de las actividades del colegio, eh, hay un bingo que se dedica para reunir fondos para que puedan las familias, ya sea o con esos fondos hacer los viajes que se hacen aquí en Punta Arenas para llevar a los estudiantes mexicanos de paseo o efectivamente para paliar un poco el costo del viaje. Oye, ¿y los Y maestros? otras actividades, no sé, para fiestas patrias se acostumbra a hacer como se abre como la escuela para hacer stand de juegos, entonces bueno, se ponen con stand de juegos. eh, Todas las actividades que hay en el colegio se deja siempre uno para las familias de intercambio para que puedan recaudar fondos. Oye, ¿y los maestros que asisten, ellos pagan su viaje o ustedes también les ayudan? No, en el caso del maestro lo paga el colegio. ¿Y cómo eligen a los maestros para quién se gana la lotería? ¿Quién se gana la lotería? La lotería se la gana yo creo que un poco por constancia, por dedicación, por nosotros ver quién tiene como un espíritu a perfeccionarse, a mejorar lo que está haciendo en el aula, porque no necesariamente tiene que ser del grupo que viajan los niños. Ajá. Es más bien mirando eso, quién creemos que está adherido y que le está poniendo el espíritu que necesita la educación personalizada para hacerlo mejor por el bien de los niños. En el fondo, ese es como la Y, mirada. y pues es muy emocionante esta oportunidad tanto para los niños como los maestros, porque como tú decías, no solo vienen a cuestiones meramente escolares, sino también aprovechan, igual que los niños cuando van allá, para conocer lugares importantes. Por ejemplo, cuando ustedes estuvieron aquí, ¿qué lugares fueron a visitar? Bueno, con la escuela fuimos obviamente al Tajín en un viaje que tenía la escuela planificada, así que con el viaje de primaria, me parece que desde sexto de primaria iban en el viaje, así que fue súper interesante. En un bus con los chicos, bueno, en mi caso fui con un apoderado que era chileno y que residía mucho tiempo en Veracruz, así que fue un agrado irme en el vehículo con el apoderado conversando de Chile, de cosas, me decía que él celebraba también, bueno, fiestas patrias de Chile es también cercana a lo que son las fiestas de ustedes, que ustedes están el 15 de septiembre, ¿cierto? Ujú. ¿Y Nosotros usted? estamos el 18, Ah, entonces él hacía como en su familia como una mixtura, hacía empanadas chilenas, pero también hacía de las tradiciones mexicanas para las fiestas, pues así que fue es muy lindo. es muy bonito esto del intercambio cultural también, no tan solo escolar, ¿no? Sino cultural. Y a mí me llamaba mucho la atención que tú buscabas cosas de tradición de muertos, ¿no? Sí, sí. Porque en este lazo del intercambio, bueno, hay un par de jóvenes que fueron de los primeros intercambios del Instituto América a Punta Arenas y que en su búsqueda personal de su vida volvieron a residir en Punta Arenas. Entonces, bueno, primero fue un hermano, empezó a residir en Punta Arenas, nosotros eh, lo contratamos para hacer algunos trabajos, mientras tanto él se afirmaba y buscaba, legalizaba sus documentos y hacía todos sus papeles para trabajar en otras cosas. Se casó allá, tiene familia allá, y ahora hace un par de años se fue el hermano, su otro hermano que también había estado en el intercambio en nuestro colegio. Así que en eso de la apertura, en el fondo,
Bueno, también hace algunas cosas con nosotros y una de las cosas que hace es trabajar con los niños la tradición mexicana de un altar de muertos, que obviamente no se acerca quizás a lo maravilloso que yo veo de sus altares de muertos, pero sí tratamos de acercar la cultura mexicana, que ya está impregnada en mi escuela en bastantes ámbitos, haciendo un altar de muertos con él que lo trabaja con los estudiantes. Entonces Y me llevaba cosas para que él las pueda utilizar en el altar de muertos de la escuela. ya se acerca. Yo me acuerdo, cuando veo cosas dije, a esto le gustaría a Paula. A esto le gustaría llevarse a Paula. Porque ya Ah, ahorita aquí ya está la efervescencia de los días de muertos. Y bueno, sí, no, eh, pero el, la situación económica en Chile es muy diferente a la de México. ¿Cómo ves tú ese comparativo? bueno, yo sí, pues yo creo que claramente la situación en Chile hoy está bastante compleja. La situación obviamente de mi escuela en cuanto a lo económico, ya porque somos de otro sector, como te digo, los padres pagan un monto y el otro viene del Estado por subvención. Entonces sí, obviamente este intercambio también tiene de eso, que vas a familias que tienen en México al menos más poder quizás adquisitivo del que tienen nuestros estudiantes acá en Chile, al menos en el sector de En mi tu escuela. escuela, claro. Pero qué Hay maravilloso niñas, que aún así, con el trabajo comunitario y etcétera, los niños tienen esa oportunidad, ¿no? por supuesto. Es que yo estoy convencida que sin un esfuerzo, un trabajo de por medio también, eso hace que uno valore a veces más las cosas. Cuando a uno le cuesta las cosas, le pone un cariño y un espíritu distinto a eso. Pero en general, sí, no, no solamente en este ámbito de la escuela, yo creo que sí, Chile en estos momentos está pasando por bastantes dificultades económicas, que es uno lo ve en distintos ámbitos. Ok. No